¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV. Hoy para hablar de Newell's, más precisamente de la actualidad política del Club del Parque de la Independencia, en un año complicado desde lo institucional. Para ello nos acompañan Miguel Mari y Maximiliano Morelli de ADN Leproso y Federico Ripani de Pertenencia Leprosa para dialogar un poco con los referentes de la oposición cómo viene transitando este año en materia institucional el Club del Parque de la Independencia. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, luego de todo, de la escandalosa asamblea del año pasado que se volvió a desarrollar este año donde se aprobó el balance, ¿cuál es hoy la actualidad política e institucional de Newell's? Bueno, en primer lugar, esa asamblea fue bochornosa, muy triste, nos preocupó mucho desde el aspecto institucional. Este año se volvió a realizar, se volvió a tratar esa famosa memoria y balance. Finalmente se rechazó en el mes de marzo y nuevamente la comisión directiva puso a disposición de los socios la misma memoria y balance, pero esta vez con el temor que infundieron en la masa societaria, diciendo, bueno, si no se aprueba esta memoria y balance, Newell's no puede participar del torneo de fútbol en el próximo certamen. Con lo cual, bueno, ahí los socios, ya habiendo rechazado en su momento, mayormente se abstuvieron y finalmente se terminó aprobando esa memoria y balance, más bien por el temor a una hipotética sanción de Superliga que por otra cosa. Hoy la cuestión institucional continúa de la misma manera. Es más, se ha incrementado la preocupación en los socios. ¿Por qué? Porque ha habido desde la última asamblea 4 renuncias hasta el día de hoy, que se suman las anteriores renuncias y hacen un número de 7 renuncias en la comisión directiva. Quedan 9 miembros de comisión directiva, de los cuales 2 no residen en Rosario habitualmente. Por lo tanto, te está dando un número de 7 dirigentes que se supone que estarían activos y trabajando en su función. Lo cual, analizando la letra del estatuto, nos lleva a pensar de que la comisión directiva actual se encuentra en una virtual acefalía, porque el estatuto estipula que para que la comisión directiva se reúne y pueda funcionar necesita 8 miembros, y acá tendríamos entre 7 y 9, 2 no viven habitualmente en Rosario, estarían prácticamente al borde de la acefalía y debería llamarse elecciones. Bueno, es preocupante que en un club del tamaño de Newell's, el más grande del interior, haya solamente 7 personas haciéndose cargo, 7 dirigentes que ya estuvieron gestionando en estos 2 años y pico que lleva esta comisión directiva al frente del club, y lamentablemente vemos que los problemas continúan, que la deuda se sigue incrementando, que los trabajadores siguen sufriendo los retrasos salariales, que el plantel sigue con inconvenientes, y en esto esto no lo decimos nosotros, sino hace falta escuchar al entrenador, a Omar de Felipe, que se manifiesta preocupado por la no llegada de refuerzos. Con lo cual, bueno, de nuestra parte seguimos llevando la voz del socio, seguimos manifestando nuestra preocupación y esperamos que la comisión directiva tome cartas en el asunto, reflexione, realmente admita su incapacidad, admita que su gestión es un enorme fracaso, porque si uno diagnostica bien y uno tiene los pies en la tierra, seguramente va a poder discernir, determinar cuáles son las herramientas para sacar al club adelante. Mencionabas recién el tema de los atrasos salariales. ¿Se conoce bien cuál es la situación económica hoy de Newell's? Digo porque hasta en el seno de la propia comisión directiva, en sus declaraciones públicas, hay discursos encontrados en relación a los sueldos, a la actualidad de los sueldos de los médicos, de los empleados del club. Digo, ¿se puede conocer exactamente cuál es esa realidad? Información fidedigna no hay en Newell's, porque no existe en este momento comisión fiscalizadora que esté normalmente funcionando. Es decir, la oposición que formaba parte de la comisión fiscalizadora por haber salido segunda en las elecciones renunció el año pasado cuando se produjo esa asamblea caótica, de modo que información confiable nosotros no vemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos guiamos por el diálogo que tenemos con distintos empleados, profesores de Bellavista. Yo la semana pasada tuve diálogo con un profesor de Bellavista que me dice que el último mes que le pagaron fue el mes de marzo. Es decir, le están debiendo 3 meses ya. De modo que creer
que la cuestión económica se ha solucionado y que Newell está viviendo un momento de tranquilidad financiera y económica, la verdad resulta cuanto menos difícil de creer. Y en este contexto, ¿cuál es el rol que hoy ocupa Bermúdez, que ya no se lo ve tanto haciendo declaraciones, sino que se lo ve mucho más adamico en ese rol? Digo, ¿qué lugar ocupa Bermúdez hoy en este escenario que estamos? Hoy por hoy ninguno. Parece que los roles más importantes los lleva adelante el vicepresidente segundo, cosa que tampoco entendemos y también es violatoria del estatuto. Mientras el presidente y el vicepresidente primero estén vigentes en sus cargos, el vicepresidente segundo no es más que un vocal con mandato. Sin embargo, acá este vicepresidente segundo lleva adelante la Secretaría Técnica del Fútbol, según él, y ahora también la tesorería del club, desde que su señoría Fabián Belicia pidió que se aparten a los dos miembros de la tesorería, al tesorero y al protesorero, a los señores Sauro y Cantarelli, como consecuencia de este balance que generó una denuncia por malversación de fondos y por perjuicio económico contra Newell's, que independientemente de que se haya aprobado por no más de 200 personas, digamos, en la reiteración de la asamblea donde había sido masivamente rechazado, la denuncia sigue vigente y el balance no quiere decir que esté bien. Estamos hablando de unos estados contables donde el propio auditor no pudo determinar elementos que tienen que ver con el manejo de los fondos y que además habla de que no le representan la consistencia del resto de las partidas de ese balance. ¿Y cómo continúa esa denuncia que ustedes han presentado con Daniel Giraudo? La fiscalía, que está integrada por las doctoras Pedrana y Benvenuto y por el fiscal, el doctor Cariza, ya han realizado pedidos de documentación al club. Está en etapa de investigación y están evaluando posibles citaciones, calculo yo, a los tesoreros que fueron apartados del cargo por parte de Belicia, y después veremos si será esa citación simplemente a modo testimonial o será imputativa. Bien, y en este marco también, ¿cuál es el balance que hacen del trabajo de Belicia por un lado y del órgano fiduciario por el otro durante todo este tiempo? Bueno, a ver, evidentemente el trabajo de Belicia es cuestionable, deja mucho que desear, o por lo menos nos llama al análisis. Belicia tomó funciones en el proceso de salvataje alrededor del año 2010. La principal función u objetivo de ese proceso de salvataje, de ese concurso transformado en proceso de salvataje, era justamente el pago de la deuda que había dejado Eduardo López y el saneamiento del pasivo. ¿Esto qué significa? Bueno, pagar la deuda anterior y que Newell no se vuelva a endeudar. Lamentablemente, en esos años que van del año 2010 hasta la fecha, el pasivo de Newell ha crecido de forma escandalosa. El pasivo actual ronda los 350 millones de pesos. Es una cifra... Perdón, de los cuales 86 fueron generados por la gestión Bermúdez. Porque el tema de echarle siempre la culpa a la herencia, sí, la época de Ricobelli generó un pasivo importante, pero no es que llegó la gestión Bermúdez y achicó el pasivo, sino que todo lo contrario, lo incrementó casi en 100 millones de pesos. Sí, sí. Claro, pero digo, vamos a analizar la función del juez. El juez supuestamente tiene que cumplir con el pago de la deuda que dejó Eduardo López y tratar de sanear el pasivo. Bueno, el pasivo continuó incrementándose. Hoy se encuentra en una cifra realmente difícil de afrontar, con lo cual nos lleva a pensar de que la gestión del juez al frente del salvataje deja mucho que desear. En el año 2006 el juez autorizó la compra de Joel Amoroso en $1.300.000. Un dinero que Newell podría haber utilizado para pagar la deuda que tenía con Sunderland y que Scocco se quede en el club
y que también se pueda quedar el gato Fórmica, y que Newell no incremente la deuda salarial con el plantel, y que Maxi Rodríguez no se encuentre en la situación en la que se encontraba, que le terminó generando la partida. Ese malestar que se generó en el año 2016-2017, seguramente si hubiesen utilizado bien el dinero no hubiese ocurrido. Y hay una responsabilidad del juez, porque el juez es la última palabra. El juez es quien toma finalmente las decisiones, es quien autoriza o no autoriza las operaciones que la comisión directiva de turno le lleva al juzgado, que al fin y al cabo le están proponiendo. Es él el que toma la decisión final. Cuando vemos que se van los juveniles del club a préstamo sin cargo, y por el contrario vienen jugadores de otros lugares, y Newell paga importantes cargos, importantes comisiones a los intermediarios que supuestamente participan de las operaciones, la verdad que nos preocupa. Nos preocupa porque vemos que Newell finalmente sigue, como digo, sigue incrementando el pasivo, sigue debiendo dinero, se atrasa en los salarios, no tiene esa solidez económica, ese poderío económico que Newell debería tener por historia, por trascendencia, por grandeza, y sobre todo por la masa social importante que Newell tiene. Ese poderío económico Newell lamentablemente no lo tiene, entonces vamos a cada mercado de pases a sufrir y a generar inconvenientes importantes para reforzar nuestro plantel. Bueno, la verdad que es difícil pensar que un socio común no se preocupe en este escenario. Bueno, sí, perdón que te interrumpa, pero es el mismo juez también que ha autorizado las ventas de los juveniles en montos irrisorios. Exacto. Recordemos que hemos vendido a Ezequiel Unzaín en $300.000 a Defensa y Justicia, y hoy $300.000 es casi el monto que se está pagando por un préstamo de un jugador. Entonces, de esta forma, la realidad es que es inviable. Y en medio de todo este contexto, político, económico e institucional, está lo futbolístico. ¿Cuál es la presencia que hoy tiene Newell's en la AFA, que fue uno de los puntos centrales en la campaña de Eduardo Bermúdez? Y la presencia en la AFA, la verdad es que deja bastante que desear. Actualmente a Newell, por ejemplo, le descontaron los 3 puntos. Los 3 puntos hace casi 8 meses y todavía, más allá de estas gestiones que se dice que se hacen, no hay una resolución del tema. Va a empezar un nuevo torneo y todavía no hay una definición si van a ser 3, 2, 1 punto lo que se quita. Recordemos que por un hecho casi sin antecedentes en el club, de que se nos hayan descontado puntos por una cuestión administrativa, ¿no? Y la verdad que en ese es un claro ejemplo que nos marca la presencia que tenemos actualmente. La verdad que Eduardo Bermúdez en las elecciones ha dicho que a él lo iban a recibir con la alfombra roja, y la realidad es que los hechos actuales no demuestran lo mismo. Lo dijo acá, en un debate que ustedes organizaron. Así es. Hoy, con respecto al tema ese de los 3 puntos, escuché versiones desde Buenos Aires y desde Superliga diciendo que estaba en un tribunal de segunda instancia todavía analizándose, y que había otros clubes que habían cometido la misma irregularidad que Newell, de los cuales me recuerdo Olimpo, por ejemplo, pero esos 3, conjuntamente con Newell, estos 3 ya descendieron. Por lo tanto, veo difícil que al único que quedó en primera le devuelvan los puntos. A los otros no le van a devolver nada ni le van a modificar nada, porque además ya no les sirven porque va a estar en otra categoría. A ver, de nuestra parte, por supuesto, esperamos que le devuelvan los 3 puntos. Creemos que es justo que le devuelvan los 3 puntos a Newell, más allá de que hubo un grosero error de la comisión directiva en la presentación de esas famosas declaraciones juradas. Pero yo creo que los puntos se ganan en la cancha y a Newell le tienen que devolver los 3 puntos. Pero déjame decirte una cosa más. Eduardo Bermúdez prometió que en Buenos Aires lo iban a recibir con una alfombra roja, y Newell, después de 40 años, perdió su silla en el comité ejecutivo de AFA. Hoy Newell no forma parte del comité ejecutivo de AFA, Newell se quedó afuera. Newell lo único que tiene hoy es una silla en una vocalía suplente, en la que está Concina, pero en Superliga, no en AFA. En AFA hoy Newell no tiene lugar, en AFA hoy Newell no tiene representación, Newell hoy no participa de las reuniones de AFA. Y recordemos que el Tribunal de Disciplina que resuelve sobre los temas, como por ejemplo los que venimos hablando, que son quita de puntos o sanciones a los jugadores por expulsiones y demás, se sigue manejando dentro de la Asociación de Fútbol Argentino.
Superliga organiza los torneos, Superliga vende los derechos de televisión, explota los derechos de televisión, pero el Tribunal de Disciplina sigue estando en el marco de AFA. Y Newell perdió su silla después de 40 años en el Comité Ejecutivo de AFA, claramente por una impericia negligente de parte de Eduardo Bermúdez. Bueno, y la consulta, sí. Una cosa más respecto a los 3 puntos. No solamente implicaría una mejora del promedio, sino que además mejoraría en 1.100.000 pesos los ingresos del club en el reparto nuevo que lleva adelante Superliga, porque con esos 3 puntos lo pasaría a Lanús, y eso implicaría en este nuevo reparto, que está dividido en 3 partes, una es en partes iguales para todos, la segunda etapa viene por un ranking histórico de títulos obtenidos, y la tercera es por la sumatoria de puntos. Esos 3 puntos ingresarían en el último segmento e implicarían pasarlo a Lanús y percibir anualmente 1.100.000 pesos más. Bien, y para ir cerrando, bueno, la consulta es cómo se viene trabajando hoy desde la oposición, y si a lo mejor se ha hecho individualmente o cada agrupación algún mea culpa de lo que se hizo y de esa fragmentación a lo mejor que catapultó y llevó a Eduardo Bermúdez a ser presidente de Newell's. Bueno, Sí. nosotros actualmente tenemos la vocación de abrir el juego, de permitir que se sumen cada vez más socios a este espacio opositor. Hoy la oposición tiene diversas agrupaciones, sin ir más lejos acá en esta charla a la que fuimos invitados hay 2 agrupaciones. Existen otras agrupaciones opositoras más que vienen participando, que nosotros venimos teniendo diálogo habitualmente, semanalmente, intercambiamos información, intercambiamos opiniones, tratamos de unificar criterios. Por supuesto también hacemos una revisión de lo que fue el proceso electoral del año 2016 y por supuesto somos autocríticos de que podría haber habido una mayor unidad, pero ojo también de que cuando se juntan por juntar diversos protagonistas, diversos actores políticos, y no se discute un real programa de gobierno, un programa superador, una real plataforma de gestión, después se termina fracasando. La actual comisión directiva de Eduardo Bermúdez se armó de esta manera, es decir, se juntaron por juntar, no discutieron. Muchos de los dirigentes actuales se conocieron en la primera reunión de comisión directiva luego de que habían triunfado en las elecciones, y los resultados están a la vista. Sí, de hecho hay una parte de eso que ya no está más en la comisión. Exactamente. Directiva. Entonces para nosotros, más allá de ser oposición y de sentarnos a dialogar sobre ponernos de acuerdo sobre un enfoque de lo que viene pasando en la actualidad del club, también es importante sentarnos a debatir qué club queremos, de qué forma lo queremos, cómo vamos a financiar nuestros proyectos de gobierno, qué equipos vamos a formar, de qué manera, en qué área de gestión Newell necesita reforzar su capacidad intelectual, y eso por supuesto requiere tiempo. En ese proceso electoral del 2016, recordemos, se había adelantado. Jorge Ricovelli había decidido renunciar, adelantar el proceso electoral 6 meses, y bueno, nos encontró a prácticamente todos los grupos políticos en una carrera de poco tiempo, no solo para armar la lista, sino para presentarle a los socios nuestra plataforma de gobierno. En ese sentido estamos dialogando no solo como oposición, sino también hacia el futuro, pensando hacia adelante. Cuando haya elecciones, bueno, ¿qué le vamos a ofrecer a los socios? Creemos que tenemos mucho para darles. Desde ADN creemos que es necesario que además este residual de comisión directiva haga un mea culpa de que su modelo fracasa día a día, y son necesarias esas elecciones complementarias, pero no ellos yéndose, sino complementando los 9 cargos faltantes y completar una comisión directiva de 16, porque si no la fragilidad que en este momento Newell tiene desde lo institucional es muy grande. Es necesario superarse día a día, y yo creo que con los dirigentes que quedan, y como dijo Federico, con 2 que tienen presencia virtual vía Skype, eso es imposible. ¿Y a futuro? Mencionaste la palabra futuro, por eso lo traigo. ¿Qué es lo que les puede esperar a Newell en esto? Porque el club tiene que seguir y falta bastante todavía para las elecciones. Sí, lamentablemente faltan bastante para las elecciones programadas. Yo creo que
lo mejor que podría hacer actualmente la comisión directiva es de dar una muestra, como decía, de razonamiento y llamar a que se puedan ocupar esos cargos faltantes. Actualmente tenemos un presidente que dijo que renunciaba y finalmente no renunció, un vicepresidente segundo que estaba declarando que estaba dispuesto a tomar el mando del club cuando el presidente todavía no había hecho una renuncia formal, y que mientras sucedía todo eso el vicepresidente segundo estaba de vacaciones. Entonces la verdad que para muestra a veces basta un botón, y ese tipo de situaciones son más que preocupantes. Yo creo que para un futuro lo mejor es trabajar en conjunto, es trabajar en unidad cada una de las agrupaciones. Se viene haciendo en una mesa de trabajo unificada. Estos 2 años de la actual comisión directiva nos han dado tiempo para trabajar en conjunto y poder aceitarnos en ese sistema que, como decía Federico, en el momento de las elecciones no estaba tan resuelto, por así decirlo. Y yo creo que lo que necesita Newell en un corto plazo es una renovación dirigencial importante. Bueno, muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos, y bueno, tienen las puertas abiertas para cualquier ocasión. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Gracias a gracias a ustedes.